tenemos en el piso un invitado que realmente por estas horas está transcurriendo el juicio, ¿no es así, Mayra? Así es, bueno, en realidad el debate va a estar reanudándose el próximo jueves y realmente le agradecemos porque sabemos que está con muchísimo trabajo. El hombre del momento. Es el hombre del momento y sin dudas ha tomado este caso y lo ha llevado adelante desde sus inicios, lamentablemente hace ya muchos años, en el año 2016. Así que los saludamos. Armindo González, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? El agradecido soy yo, la verdad que tener la posibilidad de contar en este medio con esta grata compañía, la verdad que el agradecido soy yo. Y es cierto, un poco, siempre por ahí hablamos, sobre todo en familia y con los amigos, esta cosa que se fue dando, de la dirección que fue tomando mi profesión, de tener que comenzar a trabajar con casos que llevan mucho tiempo. Fíjense que la causa Arapí fue una causa que llevó 16 años para el juzgamiento, la causa Monchito Arce 15 años, la causa Ramoncito también llevó aproximadamente 9 años, y bueno, esta es una causa más que se inició en el año 2016 y que ha transcurrido ya un tiempo importante, y estamos en esta etapa que es una etapa muy importante porque en lo que tiene que ver con el proceso penal es la etapa final, la etapa del debate, del juicio oral y público, donde se van a ventilar todas las pruebas que fueron obtenidas de manera legal, y luego de analizarlas haremos las conclusiones. Doctor, ¿podemos hacer primero una introducción para la gente que no tiene idea de qué pasó con Tamara Salazar? Bueno, Tamara Salazar era una joven de 20 años que tenía un hijo de 2 años y medio en el año 2016, cuando a principio del mes de enero, en los primeros días del mes de enero, desde el 5 de enero del año 2016, la persona que hoy está imputada, en carácter de imputada por el femicidio de Tamara Salazar, comenzó a tener un contacto a través de las redes sociales, en principio Facebook y luego a través de WhatsApp, con la joven, tratando de llevar adelante una especie de seducción que a las luces de lo ocurrido podemos decir una seducción presunta, ¿no? Tal es así que en función de esa insistencia logra convencer a Tamara para que el día 12 de enero, sobre el mediodía, accediera a subir al vehículo particular en la avenida Maipú, en proximidad del barrio de La Joven. La joven accede y luego de eso inmediatamente se pierde el registro del teléfono celular. Lo que nosotros entendemos le fue sacado y apagado el celular de la joven. La llevó con rumbo desconocido, entendemos la proximidad de la ruta número 5, donde mantuvieron relaciones sexuales. Nosotros no pudimos acreditar que las mismas hayan sido consentidas o no, y luego de eso entendemos que con una soga, en función del diámetro, las marcas y demás que tiene el cuello la joven, con una soga que estaba en el vehículo de Escalante, procedió a ahorcarla hasta provocarle la muerte. Luego de eso la arroja a la vera de la ruta, en un descampado, que también es importante decir, era un lugar donde conocía perfectamente Escalante, porque declaró la propia esposa de él cuando iban a la zona de Lomas de González, en ese mismo lugar donde él descartó el cuerpo sin vida de la joven Tamara, ellos hacían la parada para hacer sus necesidades biológicas y demás, o sea, era un lugar perfectamente conocido por ellos. Lo cierto es que en las primeras horas del día 13 de enero, un parroquiano que se acercaba a una ermita que hay de un santo para prender una vela, se encontró con el cuerpo sin vida de la joven, dio aviso a la policía, y de esa manera también nos anoticiamos, quienes estábamos detrás de la búsqueda de la joven y la familia, que se había encontrado este cuerpo, que luego del reconocimiento de la familia constatamos que se trataba de Tamara Jacqueline Salazar. Ya la estaba buscando la familia, porque recordemos que en un primer momento, no sé si esto se la buscaba porque ella de su casa salió a cargar su celular, era lo que se decía. Sí, esa fue la excusa que le dio al padre, claro, con el que estaba preparando el almuerzo en ese momento. Le dijo: cargo el celular y vengo, pero sin embargo a otra hermana le había manifestado que en función de la insistencia de esta persona de encontrarse, ella se iba a encontrar con esta persona mayor, que inclusive le habló a la hermana que hasta para encontrarse le estaba haciendo ofrecimiento de entrega de algún tipo de dinero o de obsequio, ¿no?
eso está acreditado como testimonial en la causa, ¿no? ¿Quedaron todas las charlas? Están todas las charlas, está todo dentro del material pericial técnico incorporado al expediente. Estamos hablando de que en esas últimas horas existieron más de 400 contactos promovidos por Escalante, tratando de vencer la resistencia de la joven para lograr el encuentro. Sí, hay más de 400 contactos a través de las redes, pero principalmente a través de la vía WhatsApp. Se avanza ahí y se llega al primer juicio, digamos. Bueno, sí, fue todo un trabajo que hubo de hacerse, porque imagínense, estos tipos de delitos, las características que tienen son como los delitos de violencia de género, ¿no? Son muy pocos los delitos de estas características que se llevan adelante con testigos presenciales, porque el autor de estos hechos no solamente que selecciona a la víctima, el método para emplear, sino también elige la clandestinidad como lugar, claro, donde realizarlo y donde ocultar el cuerpo del delito. Y como precisamente son delitos solapados, preparados, gozan de tiempo generalmente hasta que se descubre la ausencia de la persona que va a ser buscado. Ese tiempo generalmente es utilizado en el sentido de llevar adelante el encubrimiento para luego lograr la impunidad, ¿no? Entonces, ese tiempo, hasta que la familia detecta que esta joven no regresa, que se hace la siesta, la tarde, no vino a almorzar, y comienza a dispararse el mecanismo de búsqueda, nosotros entendemos que para ese entonces la joven, y de acuerdo también a todo el material probatorio que tiene que ver con autopsia, informe médico y demás, ya había sido asesinada brutalmente y arrojada a la vera del camino, ¿no? Leí que era el segundo caso de grooming en la Argentina. Sí, mire, en realidad lo que tiene que ver con el juzgamiento de haber, yo denomino a esto un grooming atípico, y voy a explicar por qué. Por la edad de la víctima. Porque el grooming, para que quede constituido de manera típica, es para menores, hasta 18 años. Grooming, queremos decir que es el acoso o abuso sexual online, para la gente que por ahí no lo está pero de esta manera inicia el contacto. La verdad que yo siempre lo decía y trataba de transmitir, porque en lo que tiene que ver al juzgamiento al año 2018, fue el primer caso de una joven captada por este mecanismo, que es el mecanismo típico del grooming, como usted bien lo dice, ¿no? Claro. Que es esta forma de seducción presunta a través de las redes, con un perfil falso de una persona que inclusive puede ser mayor o menor, en este caso era mayor, pero el grooming, la característica que tiene es que la víctima es menor y que el que lo capta tiene un objetivo claro, que es lograr que la joven lleve adelante una actividad sexual. Claro. Esa es la característica del grooming. Por eso yo decía, y lo transmití, importante que vos lo digas también y que digamos, porque de esta manera, más allá de lo que tiene que ver con el objetivo, con la causa particular, disparar un mecanismo de conocimiento que pueda servir de prevención para otras potenciales víctimas. No se utilizan estas herramientas, y que si la juventud o la niñez está desprovista de defensa, como suelen estar frente a estas redes sociales, puede ocurrir que algún vivo, que algún delincuente... Siempre hay que estar encima de las redes sociales de los chicos. Y también de los adolescentes, porque mirá lo que termina pasando. No, yo creo que los padres, la familia, la escuela, los amigos, todos tenemos un rol que cumplir en lo que tiene que ver en la prevención de delitos de esta naturaleza. Y uno de ellos es tratar de saber en qué andan con relación a lo que tiene que ver con la comunicación, con las amistades, porque Facebook inauguró una palabra que es muy tramposa, que tiene que ver con amigo. Claro. En realidad son personas que uno absolutamente no conoce, y al amigo uno conoce. Al que te pide contacto en Facebook uno no sabe si es realmente esa persona, dónde vive, qué edad tiene. Entonces es una palabra un poco tramposa, que a veces en el devenir de la actividad se genera mayores vínculos con personas desconocidas que capaz con personas conocidas. Y como la juventud y la adolescencia es una edad muy particular, donde uno está formando su carácter, su forma de ser, a veces se demuestran algunas cuestiones de rebeldía que hace que se distancie ese vínculo con la familia, con los amigos, con las escuelas. Pero hay que saber trabajar desde todos estos aspectos para tratar de romper esa pared simbólica que a veces crea la juventud, y tratar de compartir, de acompañar sin ser invasivo, porque la juventud y la adolescencia también se tiene que promocionar y desarrollar en un ambiente libre, pero sí pudiendo conocer. Ahora, continuando con la cronología de los hechos, Hermindo, este primer juicio lleva a una conclusión negativa, digamos, o
no esperada por la familia. Recuerdo cuando fue ese último día, manifestaciones muy cerca del puerto aquí de la ciudad de Corrientes, ya un movimiento de mujeres que se empezaba a sentir mucho más fuerte, que en el momento donde sucedió el femicidio de Tamara no sucedía, ni tampoco se caratulaba de femicidio estas causas. Hoy con el segundo juicio sí está la carátula del femicidio. Sí, fíjense ustedes que yo decía el juicio, el debate oral dará inicio el día jueves 17 a las 8 de la mañana. ¿Por qué? Porque tuvo que haber comenzado, pero hubo un planteo de la defensa del doctor Báez, que es el defensor oficial que defiende a Escalante en esta instancia, que solicita que sea absuelto o sobreseído Escalante, sí, que el juicio no se lleve adelante, porque entendía que ya hubo un juzgamiento anterior. Y como segundo planteo, dice Escalante, dice Báez, porque en realidad él mismo se da cuenta de la falta de fuerza en la fundamentación del pedido de suspensión de debate, pide como de manera alternativa que para el caso de que se rechace la posibilidad de la absolución y se lleva adelante el debate, que Escalante sea juzgado, dice, por homicidio simple y no por homicidio calificado. Una cosa casi que no termina de comprenderse, porque casi como que tu propia defensa está haciendo un reconocimiento de la situación dentro del mismo planteo de la conducta que vos pudiste haber asumido. Ahora bien, Escalante también se dio la fuga en los primeros... Sí. O sea, complicado por todos lados. Sigue complicado por todos lados, porque además de que se dio la fuga en la primera instancia cuando tomó conocimiento de que se lo requería por este hecho, luego asumió una actitud mendaz de mentir, de no reconocer, y más allá de ello, lo que es más objetivo y que obra en expediente es un informe psicológico que se le hizo de parte del cuerpo, el gabinete forense del Superior Tribunal de Justicia, donde la verdad es que las conclusiones son aterradoras, porque demuestran que tiene una personalidad tendiente a cometer este tipo de hechos, sí, y de no someterse a la justicia. Y es objetivo y es un informe pericial y que está en el expediente. Con todas estas cuestiones... Cuando hablamos de este tipo de hechos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de incursionar en este tipo de actividad, de captación, de esta seducción presunta y de llevar adelante hechos de la naturaleza de lo que está haciendo juzgado. Y bueno, presumiendo esto y con los análisis, también se puede presumir de que Tamara no fue la única. Mire, no solamente que hay una presunción, sino que después de lo que fue la absolución de Escalante, se hicieron presentes en mis estudios compañeras de estudio de él que mencionaban que tenía una actividad similar a la de Tamara, que vamos a avanzar en la posibilidad de incorporarla como testigo en este debate, porque el Superior Tribunal de Justicia declaró nulo la sentencia del debate anterior, pero no la admisión de la prueba. O sea que este debate que se va a llevar adelante va a ser con la misma prueba propuesta para el debate anterior. Entonces estas personas aparecieron después. Vamos a ver de qué manera solicitamos que se incorporen, porque es importante que declaren. Son varias personas que dicen que ha llevado adelante este tipo de actividad. Aparte de ser testigo, puede tener también denuncia. No sé si llegarán a eso. Son personas mayores, son... Por ahora lo que quieren testimoniar es que trabajaba entre comillas, actuaba o tenía una conducta de esta naturaleza en horarios poco habituales para establecer un contacto a través de redes. Pero además mintió, porque esto lo dijo usted, nosotros lo sabíamos y usted lo contó antes de que empecemos a hacer la entrevista al aire, pero es algo que me parece sustancial, digamos, porque una persona que, como usted lo planteaba, si vos no sos culpable, no mentís. De última, te separás de tu mujer, o lo que sea que suceda, si incursionaste en una... Mejor que estar preso. En una relación. No, pero no solo porque sea mejor o peor, sino porque una persona, claro, no va a mentir sobre algo que no hizo. O sea, yo no te conocía, sí, y él dijo eso, digamos. Sí, la verdad que la mendacidad, por ahí es, en el ámbito de las relaciones interpersonales, por ahí capaz muy habitual y no pasa nada, pero en el ámbito de derecho existe una premisa que dice que el que miente en parte miente en todo, ¿no? Claro. Y Escalante mintió casi en todo, ni siquiera mintió en parte, que Escalante mintió en todo, porque cuando luego de estar prófugo fue habido y se le puso en conocimiento de cuáles eran las pruebas que existían en su contra, Escalante negó que tenía teléfono, negó que tenía Facebook, negó que conocía a Tamara. Lo que pasa es que después las pruebas lo fueron acorralando y 2 años después, casi en el debate oral y público, cuando declara recién ahí, dice que sí, que efectivamente la conocía, que esos mensajes son de él, que el Facebook es de él, pero que él no quería contar porque tenía miedo de divorciarse, porque él es casado y aparte catequista, entonces los principios religiosos iban a confrontarlo para el caso de que él cuente este hecho. No de estar con una
chica, joven, digamos, sino sí el tema de... Ahora, la pregunta, y esto tiene que ver con una apreciación personal, usted habiéndolo escuchado y conociendo mucho más, por supuesto, la causa en profundidad, ¿usted cree que él, porque usted no tiene duda de que es el culpable? Ninguna Duda. No. ¿Usted cree que él tenía, digamos, armada la idea del asesinato, o cree que la idea inicial era el encuentro sexual, digamos, y que derivó en asesinar? No cambia sustancialmente la cuestión, sí. Pero digo, para entender un poco cómo usted va viendo la cuestión, digamos. Yo creo que lo que se planificó fue un ataque sexual de una persona de 45 años a una joven de 20 años, que por la propia constitución y formación psicológica, todos sabemos que más allá de que nuestros adolescentes y nuestros jóvenes, uno cuando habla con ellos parece que saben de todo, en realidad son niños que se están desarrollando. Obviamente. Y la capacidad de determinación psicológica, hasta por la propia experiencia, descontando de que es profesor de psicología Escalante, hasta de la propia experiencia, sin tener conocimientos adquiridos, una persona de 40, 45 años, tiene herramienta como para vencer la resistencia de una niña de 17, 18, 19, 20 años con mucha facilidad. Eso es cierto, aunque nuestros jóvenes se crean maduros, no lo son porque recién están formándose. Claro. Entonces yo creo que él lo que planificó fue un ataque sexual a través de una seducción presunta. Y aquí es donde viene el condimento de género, ¿no? Y creo que luego de llevar adelante esta actividad sexual, por la condición de la víctima y por algún planteo, termina provocando, matándola, asesinándola, ¿no? Y esas son las características mismas que encuadran este hecho dentro de lo que es un femicidio. Por eso mi preocupación de que entendamos de que estamos frente a un hecho de que esta joven fue brutalmente asesinada por su condición de mujer. Claro. ¿Por qué es por su condición de mujer? Surge de la forma y el mecanismo y la intención que tuvo para captarla. Claro. Entonces, de ahí viene de que estamos ante un femicidio, y no es una cuestión menor, porque si no, podría ser otro tipo de homicidio, que también puede ser víctima una mujer, pero creo que concretamente Tamara fue víctima por su condición de mujer, lo que hace que estemos frente a un femicidio, ¿no? Y es importante porque lo del jueves, yo recibí 2 abrazos muy conmovedores. El primer abrazo lo recibí de la hermana de Tamara cuando lo absuelven a Escalante, ¿no? Me dio un abrazo de prácticamente casi, mire, sin mentir, 5 minutos, abrazándome, golpeándome la espalda, diciendo ¿por qué? Y otro abrazo muy significativo, que por ahí no duró tanto, pero que entremezclaba risa y llanto, fue el que me dio la madre ayer, cuando luego de la audiencia le confirmé que el juicio continuaba y que iba a ser juzgado por femicidio. Claro. ¿Y esto por qué es importante? No es solamente por el caso en particular, sino que yo creo que cuando nosotros decimos que la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación nos da un mensaje con cifras que dicen que cada 35 horas se comete un femicidio en la República Argentina, y donde también uno ve las cifras de que las provincias del norte superan el medio de las 35 horas, y se habla de 24 a 29 horas una víctima de femicidio. Me parece que no nos podemos dar el lujo de una imputación de homicidio dejar impune. Tenemos que juzgar y ofrecer a la sociedad el resultado de ese juzgamiento, ¿no? Claro. Porque si bien el derecho penal no es la respuesta a la problemática social, nosotros no podemos esperar que el derecho penal responda al problema del femicidio. Realmente porque llega después. Porque llega después, porque ella con el hecho consumado. Llega tarde, o sea, yo mientras vos, Hermindo, decías las cifras, decía yo, estamos ante una mujer muerta todos los días. Así es. ¿No? Y de repente 2016, ¿cuánto tiempo pasó? Y recién ahora estamos por hablar de que la familia encuentra alguna respuesta. Ni siquiera la encuentra Tamara, ¿no? Claramente encuentra una respuesta a lo que pasó. Es tremendo. Es tremendo porque son hechos sociales muy fuertes, ¿viste? Y que se imponen, yo siempre digo, pongámoslo entre comillas, Tamara y la familia de Tamara, pongámoslo, insisto, entre comillas, podemos decir, tiene la suerte de que con caídas, con revolcones, con levantadas, estamos llegando a un juicio donde vamos a juzgar la responsabilidad y en el cual tenemos mucha expectativa de que sea condenado el femicida de Tamara. Ahora, hubieron otros casos que se frustraron por distintas situaciones. Hay prófugos de la justicia. Se fugaron, otros porque lograron sentencias benévolas o absoluciones. Y yo insisto, ¿no?, con que no va a ser el derecho penal el que va a resolver la problemática del femicidio. Me parece que
que la justicia tiene un rol, como tienen los periodistas, como tiene la sociedad, y el rol de la justicia es que ante el conocimiento del hecho sean juzgados y condenados los autores de esos hechos. Porque si bien no va a servir como una política pública, es una señal fuerte hacia la sociedad de que estamos en un Estado de Derecho donde no nos podemos dar el lujo de tener femicidas impunes. Y eso es lo importante de esto, ¿no? Me parece que la bandera Tamara, más allá de lo particular de que la familia, con todo lo que pasó en todos estos años, siente una especie de felicidad, tristeza. Yo cuando quedó firme la fecha de debate y los convoqué en mi estudio, estábamos los tres, ¿no? Los tres nomás nos quedamos, el padre, Sergio, Jorgelina y yo, estábamos los tres, y cuando le doy la noticia, no sé, parecían, pero la verdad te digo, era como dos chicos, se levantaban, se reían, lloraban, se abrazaban, se sentaban, levantaban, porque eso también es lo que sentimos todos. De euforia. Pero claro, es una mezcla de sentimientos donde uno puede decir que está feliz, es verdad, porque llegamos a la instancia de sentimiento, pero a la vez también es como que se reedita todo lo pasado y se sitúa en el momento mismo de la última vez que la viste, lo que te dijo, todo lo que pasó. Entonces eso genera toda una sensación. En el fondo también Hermindo da la sensación fuerte, y suena fuerte decirlo, pero para mí es así, de un mensaje fuerte a una sociedad en la que vivimos, hablo de Corrientes, en la que pareciera como que hasta incluso, no sé si digo hoy, pero hasta hace poco estaba permitido cierto tipo de licencias de los hombres hacia las mujeres y de hombres grandes hacia adolescentes y jóvenes, digamos. Sí. Y que se entienda con cierto tipo de licencias con mucha gente por ahí del otro lado reacciona o reaccionaba antes, yo quiero creer que es así, como bueno, algo habrá hecho, algo se le habrá buscado, o la cultura del algo habrá hecho que nos no, quedó o de esto tanto que estaba tiempo diciendo atrás, ¿no? recién Hermindo, de que hay personas que sabían que esta práctica era común en este personaje. O sea, manifestar esto también es manifestar de que hay una sociedad y un contexto que avaló a este hombre y hacernos cargo, porque no es un loquito que anda suelto y que salió a matar a Tamara. Mira, yo siempre digo una frase que es muy polémica, pero que a la vez es muy fuerte, pero que espero sirva donde la digo siempre para abrir el debate, ¿no? No le tengo miedo al debate. Pero una frase muy fuerte. Yo digo, más o menos, le pongo por ahí un título y mayor dureza a lo que más o menos decía recién ahí el periodista que es. Y yo digo, nosotros vivimos en una sociedad pedófila. Sí, ya lo dije. Sí. Si no salgamos a recorrer la salida de los colegios, como las niñas que salen de los colegios son observadas por adultos que seguramente tienen su familia y demás, que recorren esos lugares, la miran con una lascividad. A veces los propios funcionarios policiales, uno advierte que la miran con una lascividad a los niños y niñas de nuestra sociedad que están recorriendo el centro, o la peatonal, o los distintos barrios mismos. Vayamos un día por los barrios cuando las niñas van a hacer sus mandados, los adultos cómo se comportan, y es como que está tolerado esa lascividad, y esa lascividad es una línea delgada hacia llevar el paso de ejecutar esa idea que le genera a ese adulto esa sensación, y está tolerado porque nadie se rebela contra eso. Nadie pone el debate en el acento en el debate de qué están haciendo los padres, los tíos, los abuelos cuando hay niños, cuando hay jóvenes, cuando hay menores, qué pasa en los lugares que vacacionan, qué pasa, pero como yo siempre digo, la violencia de género y los delitos sexuales por nuestra comunidad patriarcal y machista no está visto como delito. No está visto como delito. Vayamos a ver las cifras de juzgamiento, de condena y de detención y nos vamos a encontrar con que el 80% de los detenidos son detenidos por delito contra la propiedad. Yo no digo que esté bien ni mal, el que comete un delito tiene que ser juzgado y condenado, no me interesa el delito que sea. De ese 20% que queda, tenemos que solamente un 5% es condenado por delito contra la integridad sexual, por delitos sexuales. Y tenemos un 2% por el tema de violencia de género. Y no quiere decir que exista menos, sino que llegan a esa instancia mucho menos. No solamente que no existen menos, yo con esta cifra me atrevo a decir que los delitos de femicidio son mayores que los delitos contra la propiedad. Sí. Me animo a decir cuando hablamos de estas cifras, porque encima son cifras que están un poco, como digo yo, están un poco, creo que, insuficientes, digo yo. Porque hay muchísimos delitos y de distinta naturaleza que ni siquiera se denuncian y otros que se denuncian bajo otras características y no como femicidio, donde una mujer es víctima del delito de femicidio. Entonces las cifras son peores y las cifras no nos tienen que servir solamente para visibilizarlas y para saber el diagnóstico. Nosotros tenemos que exigir ver qué medicina aplicamos
al igual que la pandemia, al igual que el COVID, la violencia de género lamentablemente nos ofrece mayor cantidad de víctimas que la pandemia misma. Sí, sin duda. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para cortar esa pandemia de femicidio? ¿Qué estamos haciendo como justicia, como legisladores, como sociedad, como gobierno? Y tenemos que interpelarnos. Y yo creo que la mayor cuestión o la mayor resistencia, la solución a ese problema que encontramos es la constitución de nuestra sociedad. Nosotros somos una sociedad patriarcal y machista. Yo siempre lo digo. Yo soy un hombre grande, o sea, yo tengo una constitución y una formación machista y patriarcal. Todos los días me levanto con ganas de curarme, de recuperarme. Voy a charlas, acompaño en marcha. Todos los días es una misión permanente con mis hijos de hablar, de tratar de recuperarme. Yo aspiro a que mis hijos, tengo una nena de 11, un chico de 15, ellos ya no tengan esa constitución social de la que nos dieron sus padres. Pero hay una cosita en relación a esto, cortita, que el que es un escalafón menos al tema del femicidio, pero basta escuchar la reacción de muchas personas, y sobre todo adultos, cuando vos le explicás que el acoso callejero es violencia. Pero claro. Cuando te justifican el por qué no es violencia, ahí vos entendés la sociedad que integramos y la sociedad que vivimos. Con respecto a lo que decía, y la constitución y después, de la sociedad. las encuestas que reflejan el acoso callejero, que también son. No hace ni fuertes. 10 años que nos reíamos del sketch de Franchella, hace 20 años porque era una constitución, o sea, nos reíamos todo porque era. Cacho Castaña, que le decía a las mujeres que si se va con otro la mata. Hoy esas cosas se empiezan a cancelar, por ejemplo, en la cultura. Algunos directamente lo obvian, otra gente ya ni lo conoce. Hay gente que vos le pones esa clase de ejemplo para reírse, para escuchar o qué sé yo, y no lo toleran directamente. Los chicos no lo entienden. No, por eso, pero en relación al tema del acoso, que es de algún modo esto que vos también decías respecto a lo que se ve afuera de una escuela, con las chicas en los barrios y demás. Vos hoy le planteás a una persona grande y te dice, ¿pero por qué? Yo no estoy haciendo nada malo. No estoy haciendo nada malo. Porque es una cuestión cultural. Es una cuestión cultural de un esquema patriarcal y machista que toma a la mujer y a los niños como cosa, no como persona. Por eso es la importancia de hablar de violencia de género, ¿no? Y de entender que cuando hablamos de violencia de género hablamos de la mujer. Porque esta estructura, y no es solamente que se lleva adelante o se ejecuta por hombres, son hombres y mujeres las que sostienen una sociedad patriarcal y machista que cosifica a la mujer y a los niños. Entonces, si es una cosa, yo puedo valerme y usarla. Claro. Y no pasa nada. Y está eso. Mucho. Y funciona. Yo creo que todavía funciona y funciona mucho. Por eso que es una cuestión donde la justicia es una ramita. El periodismo juega un rol mayor que al de la justicia, porque el periodismo tiene la posibilidad de construir una nueva sociedad a través de la palabra, a través del pensamiento, que es lo que necesitamos, y prevenir. Desde la justicia no se puede prevenir. Entonces, pero sí debe condenar para que la sociedad sepa que cuando se cometan esos hechos no pasan de largo. Pero es una cuestión cultural, por eso es que es tan fuerte, por eso es que es tan difícil de cambiar, porque los cambios culturales duran mucho tiempo. Yo creo que las organizaciones, el otro día, el 3 de junio, se cumplió 6 años de lo que es la del primer Ni Una Menos. Se ha avanzado en conciencia, pero no logramos bajar la cifra de femicidio en todo el país. Entonces, la conciencia se está creando, pero los hechos violentos siguen ocurriendo. Entonces hay que seguir profundizando, hay que seguir trabajando, porque ya te digo, es una cuestión cultural. Yo siempre digo, las reuniones de domingo, bueno, ahora por pandemia están un poco suspendidas, pero las reuniones de domingo, la familia, a los varones que contaban algún acoso, alguna pasada de tono en alguna jugada, o la concurrencia a algún lugar para abusar sexualmente de una mujer, que son estos lugares que están prohibidos pero que funcionan, como son los cabarets y demás. Cuando un varón contaba eso los domingos, recibía más que menos el premio de toda la familia, porque mirá lo que hizo. Y esas son las cosas que tenemos que cambiar, porque no tiene que tener ningún premio, tiene que tener una reprimenda. Acá los varones hacen de los viernes de fútbol, alcohol, asado, fútbol, y después, si pueden, van a alguno de estos lugares y está naturalizado y está bien. Y las mujeres hacen los miércoles, jueves de mujer y van a comer pizza y vuelven. ¿Qué pasa si las mujeres plantean que después de comer pizza van a alguno de estos lugares, van a tener el rechazo no solamente de sus familias, sino que de toda la comunidad? Claro. Yo siempre cuento cómo estamos. A mí me invitaron en Resistencia, Juana Zurduy se llama, es un anfiteatro, no es un anfiteatro, es un lugar donde se da conferencia, y estábamos hablando sobre esto, porque bueno, yo fui el que hice el planteo para los cierres de acá, de definitivo, de todos estos lugares
de explotación sexual nocturna. También me comí mis problemas por todo eso, pero bueno, y estaba explicando porque hacía poco que yo había hecho esos planteos y habían habido allanamiento y demás, y en Resistencia estábamos hablando y eran, no sé, 90 mujeres y había un cuanto hombres, y cuando se hizo un break, después de 2 horas más o menos de la charla, un señor se acerca y me dice: mire, yo estoy completamente en contra de todo lo que usted está diciendo. Yo le digo: bueno, perfecto, bienvenido sea. Cuando retomamos, usted levanta la mano y plantee y vamos a charlar. No, me dice, me van a matar, yo le quiero decir a usted nomás. Dice, yo le digo una sola cosa, me dice, señor. Yo no sé si puedo decirlo, pero lo voy a decir con una palabra que se puede. Sí. Me dice: ¿qué piensa usted sobre la masturbación? La verdad que me dejó perplejo. Le dije: yo no tengo nada teorizado sobre el particular, le digo, siempre y cuando no sea para el daño del cuerpo ni perjudica a terceros, le digo, creo que una acción privada que... No, me dice, porque yo estoy completamente en contra. Me dice: yo tengo un hijo varón y yo prefiero darle plata para que vaya a estos lugares antes que se masturbe en la casa. Entonces yo le digo... sí, está bien, le digo, pero yo tengo un hijo varón y una hija mujer, ¿qué hago? Ah, no sé, me dice, ese problema suyo. Claro. ¿Entendés? Él tiene un hijo varón y tolera esas prácticas porque forma parte de esa cultura machista. Pero de verdad. Esto fue en el 75. No, fue hace muy poco. Esto pasa ahora. Sí, pasa ahora. Es tremendo. Es terrible, pero la verdad, porque encima la verdad yo tengo una hija varón y una hija mujer, entonces yo le digo, yo tengo una hija varón y una hija mujer, le digo, ¿qué hago? Me dice, no sé, ese problema suyo. Y con sabes que, imagínate, si nos cuesta hablar de violencia de género, nos cuesta hablar de acoso callejero, ¿qué tanto más no puede llegar a costar hablar de sexualidades libres, ¿no? Explorarse sexualmente, de manifestar la sexualidad como uno quiere y vivirla como uno quiere. Pero ¿sabe por qué pasa eso? Nos centramos en otro tema. Ahí estamos. Ya vamos a dividir en 2 bloques. ¿Sabe por qué el tema sexual de tabú también tiene que ver con una construcción patriarcal y machista? Porque detrás de ese tabú estaban todos los abusos que llevaban adelante los adultos y a través del desconocimiento no se llegaba a percibir. Tal es así que con el advenimiento de la nueva democracia, después de muchos años de esta nueva democracia, muchos están individualizando que en esa época fueron víctimas de abuso sexual de sus padres, de sus hermanos, porque eran tabú y entonces no nos dejaban conocer y nos quieren mentir que la educación sexual es pornografía. No, la educación sexual es conocer de todos estos actos. Y en aquella época, por hacerlos tabú y por beneficiarse de esos tabú, construyeron una serie de sociedad que la verdad desconocemos un montón de prácticas sexuales que son muy bien y que nos harían muy bien y generaron un montón, yo siempre digo, bueno, se habla mucho a ver, no quiero ser maleducado, pero construyeron una sociedad de varones precoces porque no nos enseñaron a disfrutar de lo que son determinadas actividades de gozo, por encasillarnos en esos tabús, ¿no es cierto? Y hoy tenemos que avanzar hacia la deconstrucción. El hombre no puede gemir, por ejemplo, cosas por el estilo. No podés disfrutar. ¿Entendés? Tal cual. El machismo y el patriarcado privatizó el goce. Afecta a todo. Privatizó el goce, ¿entendés? Y eso es una barbaridad, porque privatizó el goce en quienes están empoderados y ejercen poder sobre los que van a llevar adelante la actividad, porque tampoco le contó a todos los que formaban parte del patriarcado cómo era el goce. Claro. Y algunos terminaban siendo víctimas por desconocimiento de eso. Yo tengo esta teoría muy loca, me van a echar, pero yo siempre digo, ¿vieron que acá hay una figura muy conocida, que es el bombero? Mirá cómo mira para todos lados. ¿Viste? Me vieron un chaleco de fuerza. ¿Ustedes vieron la figura del bombero? Sí. Bueno, yo creo que el bombero es una figura inventada por los campesinos para disfrazar los abusos y los delitos sexuales e intrafamiliares. ¿Cuántas personas aparecían embarazadas por el bombero? Fue el bombero. No existe el bombero, muchacho. No va a embarazar a nadie. Tal cual. No existe. Entonces, ¿quién embarazaba a esa persona que aparecían embarazada y que era? Entonces, el mismo núcleo familiar. El mismo núcleo familiar, y te construían el tabú que encima, para el caso particular del bombero, no solamente que era un tabú, sino que era casi un dogma que era imposible. Nadie averiguaba, que era casi como la mitología. Pero si recorremos el interior, vamos a encontrar muchos hijos que fueron atribuidos a la presencia del bombero en la siesta, que entraba en la casa, inclusive hasta de mujeres casadas. Bueno, esto es lo que uno tiene que abrir con el debate, de acuerdo a las edades, de acuerdo a los conocimientos y demás, porque ella decía esto de la sexualidad. La sexualidad es uno de los actos más hermosos que tiene la humanidad. Claro. Ahora, tiene que ser consentida como primer punto de partida. Tiene que ser consentida desde el primer punto de partida.
Y a partir de ser consentida, la regla de la práctica también tiene que ser consentida de principio a fin. Y esas reglas y las prácticas tienen que ser las prácticas toleradas y conocidas. Ahora, si no te permiten que uno conozca, si te eliminan la voluntad, evidentemente estamos ante un ejercicio abusivo de una práctica sexual donde solamente uno goza. Y eso no puede ser así. Eso no puede ser así, porque trae un montón de consecuencias, pero lo que siempre yo digo, han construido una sociedad de machos precoces, machos precoces que ni siquiera satisfacen las necesidades básicas y a veces por esas condiciones terminan llevando adelante situaciones abusivas posteriores a esos hechos. Sí. Posterior a esos hechos, porque nosotros nos vendemos como Superman y cuando no podemos o creemos que no damos esa imagen, atacamos, nos ponemos violentos. Si los hombres no estuvieran en ese lugar, serían mucho más felices. Serían mucho más felices y nos liberaría mucho más. Fíjate vos que el machismo y el patriarcado nos colocan en una situación de proveedor. Sí. Y cuando no podemos ser proveedores nos sentimos lastimados porque la compañera, la que nos acompaña, trabaja, por ejemplo. Gana más que yo. O gana más que yo. Claro. O yo estoy sin trabajo y mi mujer trabaja y yo me pongo mal. Porque yo soy el macho proveedor. Y fíjense que hasta liberarnos de eso, no solamente que nos va a hacer una vida más tranquila, vamos a ser más felices. Vamos a ser más felices. Y tenemos que comprender, porque yo siempre veo que en las casas donde todavía las prácticas machistas, más allá de esta apertura laboral donde la mujer trabaja y en la mayoría de los casos las mujeres trabajan, yo siempre me río porque cuando voy a casa de amigos donde ambos trabajan, llegan a la misma hora, parece que el único que se cansó del varón, porque la mujer continúa con su actividad en la casa y el varón llega cansado, se sienta y agarra el control de televisión. Pero son prácticas que por ahí, siempre y cuando lleguen a esos límites, hay que tratar de reconducir a la sociedad a una nueva cuestión igualitaria y vamos a ser todos más felices, vamos a ser todos menos violentos y vamos a poder realizarnos, porque uno sabe cómo frustra. Uno sabe cómo frustra que te estereotipen de una manera y vos no puedas cumplir tu estereotipo. Claro. Frustra, ¿sabes lo que significó, por ejemplo, en la escuela primaria o pongamos en la secundaria a los adolescentes cuando alguno es más tímido y no puede tener novia y aparece el otro en un determinado momento de la edad? Por eso digo, es una cuestión social muy fuerte donde ahora radica una mayor preocupación porque se advierten que como fruto de esa construcción social obtenemos estos resultados terribles que son las muertes de las mujeres, que son los femicidios. Y esto nos tiene que alertar y poner un ojo de mayor presión para que se resuelva la cuestión. No es sencilla porque es una cuestión cultural. Las cuestiones culturales pasan años en que se reacomoden. Pero bueno, es importante visibilizar, es importante que tomemos conciencia y que acompañemos, ¿no? Doctor. Sí, perdón. No, ya nos estamos yendo a la pausa. Interesante, nos quedamos 2 programas con ustedes. Sí, podemos hablar. Pero quiero decirle la última cortita. ¿Qué condena van a buscar? Mire, nosotros el otro día, no solamente que el tribunal rechazó el pedido de suspensión del debate de parte de la defensa Escalante, sino que también rechazó que sea juzgado por homicidio simple y sostuvo la calificación legal de homicidio en contexto de violencia de género. Esto es femicidio, artículo 80, inciso 11. Tiene una pena única, es prisión o reclusión perpetua. Si es condenado Escalante por femicidio, tiene una pena única, prisión o reclusión perpetua. Claro. Y es lo que nosotros vamos a pedir, y según entiendo, por lo que fuimos viendo, avanzando y demás, la señora fiscal, la doctora Sonia Mesa, también va a ser el mismo pedido. Y es importante lo que resolvió el fiscal general de la provincia, de que sea la doctora Sonia Mesa quien lleva adelante el debate oral y público como fiscal de Cámara, porque fue la doctora Sonia Mesa quien llevó adelante toda la investigación en instrucción. No saben lo que fue, lo que significó para la Fiscalía trabajar en determinar la autoría, en incorporar prueba de un hecho que, insisto, no solamente se seleccionó la víctima, sino el lugar, que es la clandestinidad, y que encontrar pruebas, hallar al responsable, hacer un requerimiento de elevación con la calidad y las características que hizo la doctora Mesa, es muy importante, y es ella la que está ahora como fiscal para sostener la acusación, y en el momento de las conclusiones yo no tengo ninguna duda que va a requerir de la misma manera que esta querella, que es que Raúl Escalante sea condenado por homicidio en contexto de violencia de género, femicidio, a la pena de reclusión o prisión perpetua.
Bueno, muchísimas gracias. ¿Lo podemos Gracias, hacer acá Hermino. una Y vez sí, al mes, por lo yo menos? una Vamos a sola ir cosa que quiero agregar, Por lo menos. la verdad, gracias, porque Hermindo está en muchas causas de derechos humanos, en muchas causas que tienen que ver con violencia de género, y sabemos que muchas de ellas, como en este caso, arrancó en el año 2016 y estamos al 2021, así que imagínate lo que recorre, lo que trabaja y los años que le lleva cada una de estas causas que llegan a ser emblemáticas. Creo que ese es el saldo positivo de todos tus años de trabajo. Así que nosotros desde este lado, muchísimas gracias, Hermindo. No, yo por agradecido. siempre estar acá y atender el teléfono también. No, yo agradecido y a su disposición siempre. Muchas gracias.